Fueron los goles del Real Madrid para ganarle 2-1 al Atlético. Dani Arimendi, ¿cómo le va, amigo? Bienvenido. Ganó Real Madrid, no le sobró nada, pero ganó, que es lo que vale. Y jugará el domingo contra el Barcelona a la final. Correcto, sí señor. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo, a esta postpartido, previa a lo que sea, pero lo importante es que volvemos a tener un clásico, ¿no? Un Real Madrid que yo coincido, dio la sensación que fueron 20 minutos del primer tiempo y de ahí en más intentar controlar un partido donde yo creo que es la primera vez que lo digo en mucho tiempo, el Atlético de Madrid fue no solo superior, sino que creo que jugó de la manera que quizás, y sé que a Alfredo no le va a gustar el comentario, pero que quizás como se le ha pedido mucho tiempo. De resto, un Madrid de Xabi Alonso que con cambios raros, además, con ese doble lateral izquierdo, con Mendy y con Fran García, pero de ahí en más, un gran Bellingham, hay que decirlo, un gran Rodrigo nuevamente, y de ahí en más, un gran Courtois. Creo que por ahora ese es el pilar, y un Vinicius que parece no terminar de amigarse con el gol, Alfredo. Qué partido difícil, ¿no? Para Vini. También Rodrigo había tenido ese error, ese gol perdido en el primer tiempo, en donde había hecho todo perfecto, no había enganchado ante la marca, dejando pasar de largo al defensa, y cuando tenía el arco casi que a su merced, terminó entregando a las manos el disparo de... Perdón, estaba con el audio del video, ahí está. Ahí estamos, acomodando todo en vivo. Pero bueno, decía, ese remate fallido de Rodrigo que no le permitió convertir en el primer tiempo, y en el segundo tuvo su revancha. Vinicius no tuvo su revancha y se terminó yendo de cambio. Más de 1000 conectados. No se olviden de dejar su pulgar hacia arriba, previa del clásico del domingo en vivo, postpartido del partido de hoy, también en directo, y esto se va a estar subiendo al canal de Madrid seguramente más tarde. Así que termina el en vivo y lo ponemos oculto para que la gente lo vea en diferido en el canal Madrid. Pero quería decir, un partido, yo creo que con, si se quiere, una buena y una mala, ¿no? Para Goes, con ese fallido en el primer tiempo y con la reivindicación en el segundo. Vinicius que no pudo obtener su reivindicación. A ver, mucho también para conversar del Real Madrid en cuanto a los cambios, ¿no? Porque fíjate que cuando se lesiona Rüdiger, no entró a la cancha Dean Huijsen. Sale también Asensio de flojo rendimiento. Volvimos a ver ese Asensio dubitativo, ese Asensio, podemos decir, inexperto, ¿no? Ese Asensio que ante el mínimo empujón de Sorloth, perdón, me equivoqué, noruego, termina perdiendo. Pero yo te digo, yo no coincido ahí contigo, ¿eh? Si yo no vi a un Asensio dubitativo. A mí no me gustó. Que yo sí particularmente no me siento que me dio la sensación, quizás estoy equivocado, que nos digan ahí en el chat y después en los comentarios en Madrid, pero yo siento que si bien es cierto que durante, y no es por apuntar directamente ni a Rüdiger ni a Asensio, pero siempre había como un peligro constante del Atlético y siempre había como la sensación de que algo iba a pasar. Cuando saca los dos centrales y rearma la línea defensiva, por cierto, para destacar, partidazo de Tchouaméni y de Camavinga en la mitad de la cancha también, partidazo de los dos. Buen partido de Tchouaméni. Exacto, de Tchouaméni, ya que estamos mezclando todo, ¿no? Yo sentí una cierta calma hasta ya entrado el final del partido por la desesperación propia, pero es raro el cambio, de que es raro. Ahora, no sé si ustedes estuvo en la transmisión, Alfredo, o los que estaban en el chat, sintieron también que cuando hace el ajuste pasa a Tchouaméni al eje de la saga con carreras y arma ese doble lateral izquierdo. Yo por un momento sentí que neutralizó y bajó demasiado el ritmo del partido. O sea, era un constante asedio, una constante presión alta, y con el rearmado, que parecía rarísimo, el Madrid logró empezar a tener más la pelota, empezó a calmar más el juego. Si bien, obviamente, no a dictar el partido, porque el partido lo dictó, se jugó como, cuando y donde quiso el Atlético de Madrid. Sin embargo, con los cambios, Xabi Alonso, mejor dicho, encontró de cierta manera apagar un fuego. Ahora,
le va a ser suficiente para contra el Barcelona? Yo lo dudo. Y yo no estoy para nada, y Juanma antes de irse decía que bueno, que si va a ganar alguno. Yo creo que si alguien duda de la superioridad con la que llega este Fútbol Club Barcelona a esta final, a mí me parecería raro. O ¿Importa sea, el eso en Barça un llega clásico? sólido. Porque también llegaba mejor al clásico de Liga y perdió, Dani. Pero yo creo que he llegado dubitativo y también habían bajas importantes, siendo Rafinha una de ellos. Ojo, a este Barça, si bien es cierto que, a ver, yo creo que vamos los que en el nombre Athletic Club Barcelona es un partido gigantesco, pero cuando uno analiza cómo viene el Athletic Club en los últimos partidos o después del parón, la verdad deja mucho que desear. Entonces, ahí es donde también entra un poquito la cuestión, ¿no? Es un Barça que llega además con buen ritmo, con muy buen nivel individual y colectivo aunado a esto, y un Real Madrid que pareciera haber pasado la turbulencia, pero yo creo que el Barça vuelve a ser juez ante este Real Madrid, donde yo creo que si Xavi gana el domingo, yo creo que ahí sí se va a terminar de acabar un poco el partido a partido, que yo creo que ya lo superó, porque desde el ultimátum ha ganado 5 partidos de manera consecutiva. Entonces, creo que algo ha estado, hay un cambio también en la actitud de los jugadores, o sea, ves a un Bellingham que deja todo por la camiseta, Vinicius ya es un tema aparte, pero Rodrigo que vuelve a encarrilar, Valverde que juega de lateral derecho y la rompe toda, Tchouaméni, Camavinga, o sea, es decir, se empiezan a ver cosas diferentes. También hay que destacar que el Madrid suma a Carvajal, a Trent Alexander-Arnold, es decir, de a poco también ya habrá que ver el nivel de Dean Huijsen, que llegó y que por una corta etapa fue el capo de la defensa y después dejó mucho que después del partido contra el Atlético dejó mucho que desear. Ahora, y te retruco ahora yo con la pregunta, porque Xavi decía, y cuando yo lo escuché dije, ojalá no se trague sus palabras, porque jugó con fuego Xavi con esa declaración de va a ser muy diferente lo que pasó en Liga. Te pregunto y les preguntamos, ¿fue tan diferente a lo que vimos en Liga? Bueno, la verdad es que no lo sé, pero al fin de cuentas ganó el Real Madrid, que es lo que vale en un partido como Hay una este. diferencia. ¿No? Yo creo que el comentario sería el Real Madrid jugó como siempre y ganó como siempre también, ¿no? Porque al menos en el último tiempo viene jugando medianamente de una manera regular, buena, mala, como le guste, pero en general es un rendimiento bastante parejo, salvo algunos partidos en donde ha destacado mucho, como contra el Betis, le viene costando, hasta incluso en Copa del Rey le costó hace poquito, pero termina sacando los partidos adelante y ganando, que es lo que vale. Veremos qué pasa el domingo, que es el partido más importante, ¿no? A ver qué dice la gente en la caja de comentarios. Hoy, bueno, saludo grande también para Ricardo, saludo enorme también para Franquito, que está con nosotros. Les recordamos que este video va a quedar después guardado en Bardí. Estamos en vivo en la Casaca Fútbol y también estrenando ahora este primer café bardridero, si se puede decir de esta manera, en el canal de Bardrid, pensando un poco y palpitando en la final del domingo. ¿Favorito del Barça? Sí. Creo que es difícil esquivarle a esa pregunta y es difícil no decir que el Barça es favorito, ¿no? De cara a la final. Veremos qué declara ahora en conferencia Xabi Alonso. Veremos cómo está Huijsen. Y la pregunta que yo me hago es, ¿hay una mínima chance remota al menos de que juegue Mbappé el domingo? ¿Imposible? No. ¿Lo descartamos? Te voy a decir algo. Y de verdad que a mí Luis Enrique no era santo de mi devoción, pero pasan los años, pasan los partidos y cada vez más Luis Enrique tiene razón. O sea, Juan, ojo, digo esto, pero ¿Con también qué? hago la ¿Con el comentario de que aclaración Mbappé no marcaba? ¿A qué haces alusión? No, porque yo siento que hay un Madrid más ordenado sin Mbappé en la cancha y no es directamente un reflejo a Mbappé, sino a la estructura, porque ahora tú tienes un Rodrigo y Vinicius que alternan constantemente, pero que entienden que Rodrigo va por derecha y que Vinicius va por izquierda. Un Gonzalo que es delantero centro fijo y de ahí en más la estructura se mueve alrededor de algo establecido. Igual, Con Mbappé y con Mbappé y con Vinicius en cancha es donde empieza el desastre. Como lo dijo una vez Simeone también, está bien que uno no marque, pero cuando ya dos no marcan,
Ahí está, ahí tenemos un problema. Que por Bueno, cierto, Vinicius mal en ese gol del Madrid, ¿eh? sí, en el del Atlético, en el gol de Sorlot. Ujú. Correcto, Sí, sí, sí. correcto. Y te iba a decir, bueno, decía Gonzalo de centrodelantero fijo, relativo. En el segundo tiempo terminó jugando casi doble 5, te digo, más que de delantero. Sí, sí, pero lo que te quiero decir es que yo por lo menos siento, obviamente el Madrid extraña a Kylian a gritos. O sea, yo estuve viendo por redes sociales que habían algunos que pedían que Mbappé se fuera. Y yo como que esta gente ve fútbol de espaldas, así de sencillo. Lo que digo es, yo veo y siento a un Madrid más ordenado sin Mbappé porque Vinicius pasa a ser ese desordenado, entre comillas. Entonces, yo creo que de cierta manera eso fue lo que ayudó. Ahora, no fue un buen partido de Gonzalo, que estuvo realmente peleando con los centrales constantemente. Sí. Sin embargo, yo creo que también el Madrid necesitaba ganar un partido así. Y yo creo que algo que quizás le hizo clic a Xabi Alonso es que, si bien es cierto que en el Leverkusen él adaptó a los jugadores a su idea, aquí quizás finalmente se dio cuenta Xavi. Y yo no lo creo, ¿eh? Yo no creo que el Madrid no tenga jugadores para el juego que quiere Xabi Alonso. Pero entendió que quizás estos jugadores, al menos en el primer año, habrá que ver cómo será la transición, estos jugadores están hechos para un cierto estilo. Y adaptar ese juego a ese estilo quizás es lo que le termina dando frutos a Xabi Alonso. No lo sé, eso fue lo que vimos hoy. Vimos un Madrid reactivo, poco propositivo, por decirlo de alguna manera. Es decir, tenía la pelota más para calmar el partido y para tratar en 1 o 2 pases poner de cara a gol a Rodrigo o a Vinicius en este caso, que serán los protagonistas del ataque, y de ahí no mucho más. O sea, el Madrid tuvo un solo córner. Eso habla también de la efectividad, de la efectividad que tuvo el Madrid, también del poco ataque y poco volumen ofensivo. Pero algo que también no tenía el Madrid ante Alfred, o algunos partidos atrás con Xabi Alonso, era que generaba quizás ocasiones, pero le costaba marcar. Y acá volvió a ser ese Madrid implacable que tuvo 2 y te la mandó a guardar. Bueno, tuvo 3, 4, pero lo que quiero decir es que las Tuvo que varias, llegó, que tuvo que hacer, las marcó. 3 o 4 tuvo, porque Rodrigo tuvo 2 más. Tuvo una que se equivoca el Atlético en la salida en el segundo tiempo y remata que contiene bien Oblak. Así. Y tuvo después ese enganche que había metido en el primer tiempo que marcábamos, que termina conteniendo también Oblak, ¿no? De 3 convirtió una, Rodrigo, que es la que vemos ahora en imagen, que fue un golazo. También producto de un error de cálculo, creo yo, de Lenormand, un muy buen pase, una buena habilitación, pero queda muy mal parada la defensa central del Atlético, que se termina quedando otra vez con la mano vacías en una instancia decisiva contra el Real Madrid, ¿no? Da la sensación de que cuando es por liga muchas veces puede dar el golpe en la mesa, como el último partido, convirtiendo 5 goles y ganando con muchísima autoridad y poniendo contra las cuerdas al equipo de Xabi Alonso. Pero cuando hay tal vez un objetivo más tangible por delante, suele ser el Real Madrid quien se impone. Sí, y otra vez, bueno, ya lo vimos todos, ¿no? La provocación, por decirlo de alguna manera, del Cholo Simeone a Vinicius y cómo cae la situación. Me pareció un buen gesto de parte de Xabi Alonso, que sale a defender al pupilo. Yo entiendo por qué lo hizo el Cholo, no lo comparto en lo absoluto, pero entiendo también que hay un juego psicológico detrás de todo y que lo que hizo fue querer buscar picar al jugador y más nada. Entonces, yo creo que va un poquito por ahí. Es una situación muy fuera del partido. Se dijeron las dos cosas que quizás no eran. Uno le dijo que no había ganado nada, el otro le dijo que lo iban a sacar, que dejara porque Florentino lo iba a sacar, que escuchara los pitos. Entonces, bueno, yo creo que Vinicius está atravesando, yo creo que personal, futbolísticamente ni hablar, pero también personal, quizás está pasando por un momento de mucha turbulencia. Tal vez su momento más flojo de los últimos 4 o 5 años, ¿no? Desde que se ganó el puesto. Desde que alcanzó la cima. Desde que se ganó el puesto es el momento más delicado, más, ¿cómo decir?, menos bueno futbolísticamente. De hecho, no convierte desde octubre, lo comentábamos, si bien es cierto que hubo una pequeña pausa en un tiempo por el cambio de año y por las festividades. No deja de ser cierto que para un jugador como Vinicius no meter un gol con el Real Madrid desde octubre, siendo que suele ser titular, es algo cuando menos llamativo, ¿no? Se le cuestionaba esto a Rodrigo,
Ahora Rodrigo se sacó esa espina, volvió al gol, hoy vuelve a convertir también en una instancia importante, pero para Vini el tema del gol se sigue negando. Y tampoco es que ha sido un partidazo de Vinicius, ¿no? Porque independientemente de la faceta goleadora, tampoco es del todo productivo su rendimiento en el campo, porque si Vinicius diera 4 asistencias por encuentro, o independientemente de lo que son las estadísticas, digamos, visibles, no tuvo tampoco un partido tan descollante. Fíjate que Gonzalo no tuvo estadística visible, no tuvo ni asistencias, ni goles, ni remates al arco, ni enganches, no tuvo ninguna de esas estadísticas que podríamos destacar en cualquier aplicación de fútbol, pero sí tuvo un partido al menos para el entrenador mejor, porque Gonzalo completó los 97 minutos de partido y Vinicius se fue antes del tiempo de adición. Entonces da la sensación de que a la hora de elegir, al menos en esta oportunidad, el técnico eligió por un Gonzalo, que es cierto que tuvo un partido muy discreto de cara al arco, pero que tal vez tiene o realiza un trabajo que hoy al Real Madrid le ha resultado más funcional al equipo. Sí, ¿no? Y que al final pasa a ser un Madrid implacable. Y yo creo que, insisto, Xavi, o al menos en estos momentos, el Madrid y los jugadores y sus jugadores lo que necesitan es ganar, Alfred, más nada. O sea, la melancolía de la derrota se cura ganando, así de sencillo. Absolutamente. Y eso es lo que necesita el Madrid. Realmente yo creo que Xavi Alonso es de esos grandes entrenadores que el cómo le importa un montón, pero creo que durante estos 6 meses, 8 meses que está desde que es técnico del Real Madrid, yo creo que ha entendido que en el Madrid el cómo importa muy poco. O sea, en el Madrid, y ojo, esto no es nuevo, yo creo que Xavi inclusive lo sabía cuando 100%. Fue jugador. El Madrid no es el Barça, el Madrid no es un equipo que necesite ni a otros equipos, de jugar ni a bien. Otros equipos tampoco. Al Madrid lo que le importa es ganar. Y que la única manera de alzar la cabeza y de poder empezar a sacar pecho es precisamente ganando. Y es lo que ha hecho Xabi Alonso. O sea, hay que darle también al tipo y a los jugadores también, porque hay que decir algo también. Se le pegó mucho a Xabi Alonso, pero también se le dio mucha parte de la afición, le dio mucho a los jugadores, a los Bellingham, a los Vinicius, a los aburguesados, como dirían también en la jerga, se les pegó y mucho. O sea, hubo un gran respaldo de la afición hacia Xabi Alonso que quizás yo no lo he visto en mucho tiempo a un técnico, porque normalmente el técnico es... Sabiendo la exigencia del madridismo, ¿no? Porque digo, a Vinicius se lo silba, a Rodrigo también en su momento se lo ha cuestionado, a Mbappé en su momento también se lo ha cuestionado. Recuerdo que Mbappé tuvo una racha en donde había fallado 2 penales consecutivos y no se le daba tanto el gol, claro, uno contra el Athletic Club Bilbao en San Mamés, esto fue hace bastante, Liverpool. Pero... Exacto, Liverpool y Athletic. Para esa fecha el año pasado. Claro, que encima fueron 2 derrotas para el Real Madrid, por Champions y por Liga. Tuvo también su momento donde fue cuestionado, y hoy quizás el contexto, no sé si digo favorece a que se lo cuestione a Xabi Alonso, pero sí, si nos basamos en esta vara tan alta que se maneja en el Real Madrid, podría haber tal vez un poco menos de respaldo hacia el entrenador, y eso no sucede. Quizás el reproche pasa más por otros nombres propios que por el del incluso el técnico español Xabi Alonso. A todo esto, a ver, yo creo que Real Madrid tendrá que pensar también en la final de domingo y pensar en los nombres de la final del domingo, porque no sé si Rüdiger va a poder estar, porque no sabemos también quién será el acompañante de Antonio Rüdiger en caso de que juegue en la saga. Hoy en un momento cambió casi que toda la defensa, pasó a jugar Carreras con Tchouaméni de zagueros, pasó a jugar Ferland Mendy después de mucho tiempo de vuelta al lateral izquierdo en un partido de gran importancia. Entró Fran García, lo vi entrar muy bien. La verdad es que al principio no entendía los cambios. Cuando empezó a dar frutos, me sorprendió, me llamó la atención para bien. Y creo que también es algo que habla muy bien de Xabi Alonso, ¿no? Que en un momento en donde todavía sabes que no tenés el partido asegurado porque solamente hay un gol de ventaja en un derbi, en donde si haces una doble variante tal vez osada como la que hizo y no funciona, sabés que los cuestionamientos van a estar a la orden del día. El hecho de haberse animado bajo todo ese contexto, de decir yo voy a ir con mi causa, ¿no? Como se dice habitualmente, muero con mi idea, y la verdad es que le salió bien, ¿no? Podemos decir
con el periódico del lunes, ya con el partido consumado, fue un pleno para Xabi Alonso, que es cierto, entregó la posesión de la pelota, empezó a sufrir un poco más, dependió de esa tapada de Courtois contra la pirueta de Griezmann, en el final Atlético casi lo empata con ese remate de Julián que se fue al lado del palo, pero al Real Madrid le terminó beneficiando para poder ganar el partido, ese doble cambio, esa modificación defensiva en un momento clave del partido cuando el Atlético estaba empezando a crecer. No, yo creo que va un poco por ahí, y yo lo decía, o sea, por ejemplo, particularmente a mí me gustó muchísimo el partido de Asensio, más el de Asensio que el de Rüdiger. Yo creo que hay un error, y realmente la pregunta es más hacia un entrenador, porque ya no es la primera vez, me acuerdo un partido del Madrid contra el City, que estaba la pareja de centrales Nacho con Rüdiger, y a quien le tocó marcar a Haaland fue a Nacho, en vez de Rüdiger. Entonces, bien es cierto que tiene que ver con la movilidad de delantero, sabiendo Haaland en este caso, Sorloth en este caso, que tiene que ir a bailar quizás con el menos alto o el más bajo en cuanto a estatura hablando, obviamente, y también a quizás el menos experimentado, en este caso Asensio, siempre buscó estar por ese lado. Yo nunca entendí por qué no hubo el cambio y decirle a Rüdiger cambia constantemente y Rüdiger hacerle esa marca personal a Sorloth por alguna manera. Bueno, también terminaba quedando siempre atento a los relevos de los laterales, ¿no? Me parece. Ojo, porque yo no sé si ustedes estábamos todos viendo la misma transmisión, me imagino que sí, que cuando Rüdiger y Asensio se sentaron en el banco hubo como un ida y vuelta. Asensio le dijo como que yo no pedí el cambio. De hecho, Asensio no pide el cambio. Quien pide el cambio es Valverde. Asensio apenas sale, habla con Xabi Alonso y se dicen algo a la pasada. Sí, porque Xavi le preguntó como que si estaba bien o algo, y Asensio le dice, se nota cuando le dice, yo no pedí el cambio. Y Asensio se vio que estaba molesto, pero lo controló. Y Rüdiger sí salió diciendo algo y después hizo un gesto con las manos, pero la verdad que no estoy claro qué fue lo que pasó, no se trascendió más, y en la transmisión que yo estaba escuchando al menos, hicieron caso omiso por completo de lo que pasó. Entonces habrá que esperar en el interín, y lo hablaremos obviamente en la previa de la final, pero habrá que ver, porque Asensio estaba con molestias, habrá que ver si Rodrigo también juega, porque salió con molestias también, después de ese cruce con Julián. Entonces, yo lo que creo es que al final el Madrid llega con dudas, sigue estando con dudas, pero empieza a ganar. Hace rato me preguntabas, y creo que la dejé en el aire, si eso importaba en un clásico. Yo creo que depende mucho. Yo creo que va a depender también de cómo salga el Madrid en cuanto a las sensaciones. Ojo, y digo esto porque uno sabe lo que va a hacer el Barça. O sea, el Barça va a hacer lo suyo, tiene un gran Fermín López, a un Rafinha en modo dulce, Lewandowski, Rafinha, Pedri, una saga de centrales con Cubarsí, con Eric García, que parece funcionar, que si no entra este chico Gerard Martí, Joan García, que es la reencarnación de Zamora. Digo Zamora porque es el arquero, la leyenda del arco español. Entonces, es decir, tiene mucho. Encima se le suma Cancelo, además, no ahorita, pero digo que un refuerzo importante para esa banda derecha. Entonces, yo creo que va a depender mucho de la sensación propia del Madrid para encarar el partido. Eso no quiere decir que no, si el Madrid siente que va a ganar, no. O sea, yo creo que va a depender mucho del feeling que vaya teniendo el Madrid en el partido, porque si va a renunciar a la pelota y le va a dar espacios, porque cuando tú analizas el partido de ayer del Atlético contra el Barça, Pedri jugó a Piacere, Pedri jugó con todo el tiempo y el espacio del mundo, que eso fue lo que no pasó en el Clásico de la Liga. Madrid siempre tuvo a alguien marcando a Pedri, siempre tuvo a alguien encima, precisamente para evitar que el mago creara juego de manera tan libre. O sea, esos son los ajustes que habrá que ver. Habrá que ver si ahora inventa un Camavinga como extremo por izquierda, que sabemos que en un clásico comenzó la magia de Camavinga como extremo por derecha, pero saliendo de ahí, sí, yo creo que va a depender mucho de eso, ¿no? De la sensación que pueda tener el Madrid a la hora de llegar a ese clásico. También cómo se vaya desarrollando, porque si el Madrid como pasado, yo creo que ese gol de Valverde a los 2 minutos sentó mucho el presidente del partido. Yo creo que el Atlético nunca se pudo recuperar del varapalo del gol tan temprano en el partido. Bueno, los dos. Barcelona también empezó ganando rápido, tal vez no tan rápido, pero también el primer gol llegó bastante temprano en el primer tiempo.
Veremos qué pasa el domingo. Lo digo siempre, los clásicos son partido aparte, donde no termina para mí pesando tanto en la balanza los lesionados, las bajas, las altas, quién llega mejor, quién llega peor. Obviamente que sí, es algo que va a repercutir y que termina teniendo peso en el partido, pero son encuentros completamente aparte, en donde muchas veces, si ya el fútbol tiene esa dinámica del impensado de la que tanto hablamos, en los clásicos eso se eleva, yo creo que una enésima potencia. Estaremos atentos. Munuera Montero será el árbitro de la final. Hoy, hoy Busquets Ferrer, raro. En la primera no lo quiso amonestar a Baena después de agarrar de la camiseta a Valverde. Las únicas 2 tarjetas que sacó fueron por esa gresca, esa discusión que marcabas antes entre Vini y Simeone. De hecho, fueron los 2 amonestados, el técnico del Atlético y el 7 del Real Madrid. Pero hoy me dio la sensación, te digo, que Busquets Ferrer como que no quiso sacar tarjeta, como que no quiso problema, ¿viste? No quiso lío. No sé si acá hubo una bajada de línea de parte de la Real Federación Española de Fútbol de tratemos de no sacar tarjetas, si fue una decisión del propio árbitro, pero lo noté al árbitro de hoy como empecinado en no amonestar tanto, en dejar continuar, en no cortar, en dejar jugar bastante más de lo habitual en la Liga de España. Hoy hubo varias acciones, sobre todo, bueno, por lo menos como yo lo vi, muchas acciones cuando el Madrid intentaba salir jugando en esas destrezas individuales de, llamen los jugadores que quieran, dejaron que uno decía como que normalmente el árbitro dejó seguir mucho. Yo creo que dentro de todo también ayudó muchísimo al árbitro que no hubo un partido, no fue como otro derbi. No sé si coincide algo, ese rifirrafe al final. No hubo ese picanteo, no hubo... yo creo que eso también le falta al Atlético. Yo creo que el Atlético nunca entró también en su partido, porque hay momentos en que el Atlético lo lleva a lo físico, al choque, a la confrontación, a tratar de sacar al Madrid de lo psicológico, y nunca vimos eso. Vimos un Atlético que jugó, que quiso generar a través de tener la pelota, de asociarse, no tanto del juego directo. Bueno, el Madrid al final le terminó sacando factura. Yo insisto, yo creo que el factor diferencial para la victoria fue ese gol tempranero de Valverde. Un zapatazo increíble. Quizás Oblak pudo haber hecho un poco más, pero lo cierto es que yo creo que el Atlético nunca se pudo recuperar. Nunca. Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Que habrá que ver qué pasa el domingo, que va a ser, obviamente, como todo, ¿no? Como todo clásico. Va a ser esperemos que sea un buen partido, reñido, que nos dé espectáculo. Sin Mbappé. Y bueno, ahora el Madrid le pasa veremos la inversa, si juega Yamal, porque también el otro día estuvo ahí, al límite, Lamine. Por la pubalgia, ¿no? Exactamente, fue al banco, de hecho, no fue titular Yamal el otro día contra Athletic, ayer. Bueno, pero ese tipo de jugadores, Alfred, necesitan nada más de 5 minutos para ser diferenciales. Aparte tienen a este chico, el Barça tiene a este chico Bardi, ¿no? Ronnie. ¿Se pronuncia? Ronnie, bueno, más Ronnie. Fácil. También, exacto, este chico Ronnie que la verdad que ha sido un bálsamo. Ha sido un bálsamo porque le da mucha flexibilidad. Al fin metió una Deco, Este mercado hay que dárselo a Deco. Metió Joan García, Rashford y Ronnie. 3 de 3. Pero 3 de 3. Entiendo que con Rashford, venía de meter Lucas hay... Lucas Paquetá por todos lados, te digo. Eran todos paquetes lo que traía entre el Tigriño, Rocky y compañía. Rafinha no, y ahora metió Rafinha. un pleno. Yo creo que Rafinha se salva del lote. Pero ese de Mateo Alemani. Ojota. Es verdad. Ojota. Es verdad. Pero yo creo que con Rashford hay sensaciones ambiguas, ¿no? Hay algunos que dicen que la rompe todo. Pero pensá o sea, vos lo que tenés que pensar, Dani, para evaluar un refuerzo es bajo qué condiciones lo traes. Si vos me decís, lo pagaste 120 millones y te digo, y sí, la verdad que te equivocaste, pero vino como préstamo, es un jugador que está bien, puede llegar a tener un sueldo caro, pero el United entiendo que se hace cargo de una gran parte de ese sueldo, y al mismo tiempo tiene una opción de compra que no es muy alta y que no es una obligación de compra, que si tenés algún apremio económico o no te convence, no hace falta que lo compres. Entonces, uno cuando evalúa, para mí, y sobre todo cuando evaluamos a Mateo Alemani o a Deco o al que sea el encargado del management del equipo, creo que lo que hay que evaluar es bajo qué condiciones trae a los jugadores. Ronnie llegó por 2,5 millones de euros.
Hay jugadores en el fútbol argentino que se pagan 4 o 5 millones y se terminan yendo libre de los equipos en un país en donde la economía no es la principal causa de orgullo, ni mucho menos. Entonces, en un fútbol como el de España, en donde muchas veces se pagan jugadores entre 30, 40, de hecho Ferran, creo que el cuestionamiento que se hizo en su momento es por el dinero que se pagó por él, no por Ferran, si es bueno, malo, regular. Se pagó casi 50 millones por Ferran Torres en su momento, entonces creo que ahí es donde está el cuestionamiento. Y Rashford llega a préstamo, entonces, si no te rindió y no termina de ser titular, lo podés terminar descartando, pero digo, ya los 2 goles que le metió el Newcastle, varios partidos que ha tenido, creo que pagan con creces lo que está. Y la rueda de prensa ya termina el directo y los trasladamos directo a la rueda de prensa, lo prometo, ya lo dejé configurado. Tiene que hablar Simeone, tiene que hablar Xabi Alonso. Así que vamos cerrando, Dani querido. No sé si querés dejar algún pronóstico para el domingo. Este es el último y único video, porque el sábado va a ser mi cumpleaños, así que ya directamente nos reencontramos el domingo, Arismendi. No, el domingo, no, yo creo que lo va a ganar el Barça, y no es mufa, yo creo que lo va a ganar el Barça. ¿Cuánto? 2-1 lo gana el Barça. Recordemos, Barcelona de las últimas Supercopas contra el Madrid, ganó 2, perdió 1. Recordemos que esta será la cuarta Supercopa. No, la quinta, bien, la cuarta Supercopa consecutiva entre el Real Madrid y Barcelona. Cuarta Supercopa consecutiva y se juega Real Madrid-Barça. Entonces, para Arismendi lo gana el Barcelona. A ver, recordamos, lo tenía por acá. 3-1 el Barça con Xavi Hernández. Después 4-1 gana Real Madrid. La última 5-2 ganó el Barça. Y esta será la primera que enfrente a Xabi Alonso con Hans-Dieter Flick. Veremos qué pasará. Sí, bueno, lo cierto es que va a ser un partido muy, muy interesante. Lo vivirán por acá por la pantalla de la Casaca TV. Y obviamente que el postpartido en Madrid, como siempre. Es la casa de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, como la Casaca TV. @bar.madrid en Instagram. Chau, chau. Abrazo. Mañana mucho fútbol también en la Casaca. Los esperamos.